donde orientamos y nos orientamos de todo lo que pasa en el sistema educativo de la República Dominicana y de América Latina. Y por usted estar tan tempranito conectado y conectada con este espacio, usted se ha ganado el derecho de opinar sobre cada uno de estos temas. Opine, porque nosotros lo haremos día tras día a través de los programas Hablan los Educadores y Despertando al Magisterio. Bueno, después de la tempestad vuelve la calma aparente. Y en el día de hoy, nuevamente de pie los profesores y a las clases, que ya es hora. Pero este es un año escolar 2022-2023 que va finalizando, pero va finalizando con una alta temperatura, con un álgido enfrentamiento entre la poderosa Asociación Dominicana de Profesores. Lo de poderosa lo demuestra el sindicato cada vez que tiene la oportunidad de demostrar que es un sindicato unido, que es un sindicato fuerte, que es un sindicato que tiene bien claro cuáles son sus metas y también cómo conseguirlas. Y ahí está entonces todo este resultado de esta concentración que se realizó el viernes pasado. Ahí estaba todo el país, una representación de docentes de todo el país. No importa la carta de los directores de distrito advirtiéndole a los docentes. No importan los pronunciamientos del ministro tratando de atacar frontalmente a la Asociación Dominicana de Profesores y ahora queriéndola acusar de los días cuando no se elaboran. Dice él que eso cuesta 750 millones de pesos. Fue usted que puso su número, 750. Los vamos a ir sumando también cuando las autoridades educativas no cumplan con su deber. Y los paros, las protestas, ese es un derecho constitucional que no se le puede negar a ninguno de los trabajadores. En la República Dominicana, eso está permitido por la Constitución. La pregunta que le hice a don Lorenzo Guadamuz Sandoval en la entrevista del miércoles, una contra a la respuesta que él decía que el ADP tenía que cambiar su método de lucha, y yo le pregunté entonces, ¿y por qué las autoridades educativas, las de hoy y las de ayer, cuando el sindicato está sentado en la mesa del diálogo, cuando están en las conversaciones, por qué no responden? Y solamente lo hacen cuando la ADP toma las calles, o como yo he dicho, las descarpadas montañas de Quisqueya. Y entonces él respondió, porque no saben gobernar. Porque esperan, a sabiendas que las demandas son justas, a sabiendas de que el sindicato no va a echar hacia atrás, no hacen ningún tipo de propuesta. Y la propuesta del ministro, dice el presidente de la ADP, que es indecente, porque deja fuera a más de 13,000 docentes que están jubilados y pensionados, que es excluyente, porque el alto costo de la vida, ¿verdad?, el costo de los alimentos, de la medicina, es para todos los jubilados y pensionados. No es para unos sí y para otros no.
Ya don Luis está ahí, don Luis, en un par de minutos entramos. Lo bueno de esta confrontación es que ya el ministerio esperó un día antes para hacerle la propuesta a la Asociación Dominicana de Profesores. El sindicato contestó en la tarde del jueves que era inaceptable, pero lo bueno es que ya hay una propuesta del ministerio y la Asociación Dominicana de Profesores ha dicho que va a ser una contrapropuesta. Esperemos la contrapropuesta de la ADP que llegue temprano para que se pongan de acuerdo antes del viernes, que es la concentración, la próxima actividad. Yo vi maestros en silla de ruedas en la protesta. Yo vi maestros con muleta en la protesta. Y una manifestación con todo el orden, pero con toda la militancia. Esa es la Asociación Dominicana de Profesores. Y el mensaje que pareciera que lo ha enviado Bukele al presidente de la República Dominicana. No es así, pero esos son los pronunciamientos de Bukele sobre nuestros envejecientes, sobre nuestros jubilados y pensionados, que lo voy a poner de nuevo para que ustedes vean qué dice Bukele sobre la situación que está planteando la ADP aquí, sobre las dos maestras que me enviaron los videos que yo puse aquí, que yo coloqué aquí. Pero mire lo que dice Bukele sobre el tema. Un adulto mayor que ya no puede trabajar y que no goza de pensión, o que su pensión es muy pequeña, no es una carga. Ellos ya nos dieron demasiado. Es hora de que nosotros les devolvamos un poquito de todo lo que ellos nos dieron a nosotros. Estamos en la obligación de cuidar de ellos. Si queremos llamarnos seres humanos y queremos llamarnos hijos de Dios. ¿Te oyó lo que dice Bukele? Después que lo han dado todo, después que hayan llegado a la vejez, tener una pensión digna no es una carga, es algo de seres humanos, de atender a estos envejecientes, de que con lo que producen puedan comprar sus medicamentos, puedan comprar sus alimentos, porque de lo contrario estarían condenados a la muerte antes de tiempo. Si los pueblos no cuidan a sus niños y no cuidan a sus envejecientes, entonces es un pueblo que le falta la dignidad. Y esa es la bandera que actualmente se está levantando la Asociación Dominicana de Profesores. Quieren decir, ahora están pidiendo más aumento. No, hay un conjunto de medidas y este programa, y hablan los educadores, que siempre ha criticado a la Asociación Dominicana de Profesores, porque aunque siempre ponían a los jubilados y a los pensionados en sus demandas, ¿verdad? Pero cuando le cumplían a los activos, se olvidaban de los jubilados y los pensionados. Ahora no. Profesor, el comité ejecutivo está ahí. Y no me vengan con el cuento de que Hidalgo es diputado y que es del PLD. Eso lo he dicho yo en muchísimas ocasiones. Y yo no vengo aquí a defender a Hidalgo tampoco. Pero Hidalgo, siendo presidente de la ADP y gobernando el Partido de la Liberación Dominicana, al cual él pertenece, que todo el mundo sabe que él pertenece al PLD, le hizo las manifestaciones más grandes de las que se han hecho en este país. Se la hizo al gobierno de Danilo Medina. Recuerdo que Reinaldo Pared, en paz descanse, salió a criticar al profesor Hidalgo. Yo le explicaba entonces en el programa al Reinaldo Pared que Hidalgo era el presidente del ADP, no del PLD, ni presidente de la República. Y que al que lo eligen para una posición, tiene que representarla dignamente. Y que el comité ejecutivo del ADP es una diversidad. Y que el presidente del ADP es un solo voto. Y que cuando el comité ejecutivo decide tal cosa,
si el presidente no está de acuerdo o no, si la mayoría, que son 11 hacia arriba, de 11 o más, apoyan, eso es lo que hay que hacer. Y si el presidente no quiere, se echa a un lado y entra el vicepresidente, primer vicepresidente. Y si el vicepresidente tampoco quiere, entra el segundo vicepresidente. Lo hecho es que después que la ADP aprueba una actividad, hay un orden jerárquico de quien la va a encabezar, si a los que le corresponden no quieren encabezarlo. Y por ahí se van los maestros. Y los maestros son de la ADP, no son de ningún partido, cuando se trata de sus reivindicaciones. Ese diputado del PLD, que es verdad, que es presidente de la ADP, vuelvan hacia atrás y vean la historia para que vean cuántas manifestaciones le hizo a su propio gobierno, porque eso se llama ser responsable cuando usted asume unas funciones. Eso le creó incluso problemas, ¿verdad?, con el mismo presidente de la República. Eso se supo, pero él jugó su papel, lo jugó ayer y lo está jugando ahora. Como siempre juega su papel, en la parte histórica, el maestro de la patria, don Luis de León. Buenos días, don Luis, ¿cómo está usted? Gracias, gracias. Buenos días, legendario maestro. Buenos días a todo nuestro público de Despertando el Magisterio. Bueno, son unas reflexiones excelentes las que usted está haciendo, no normativas, históricas. Bueno, eso tuve yo que hacerlo en un programa de televisión donde participé. Dije, bueno, yo creo que es la huelga de mayor dignidad, de mayor significación o justificación, decía, porque se trata de los retirados, aquellos que ya han cumplido con su deber y su capacidad de convivir, de vivir, de subsistir en función de la inflación, en función de la situación social, se le hace imposible. Y son los más merecidos, decía yo. Bueno, y además hice esa explicación de que históricamente él lo había hecho en los gobiernos del PLD porque eso respondía a una política social del mismo sindicato, de un comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de manera que son muy de calidad sus explicaciones que hace usted, que no lo hace con sentido ni político, ni de identificación con la ADP, porque usted ha sido un hombre también crítico, al igual que nosotros. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, bueno, tenemos que comenzar este programa diciendo una nota fuerte, luctuosa, triste. La partida de un gran ser humano, uno de los hombres que formó parte con el profesor Juan Bosch de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, don José Joaquín Vidó Medina. Bueno, ex rector de la UAS, caracterizado por ser un hombre disciplinado, ¿verdad? Y promotor de la cultura uasdiana de calidad también, pero dentro del Partido de la Liberación Dominicana, identificado con los valores y los principios bochistas, es decir, los principios y los valores que enarboló el profesor Juan Bosch, la ética, la honestidad, la defensa de la libertad, la defensa del humanismo. Bueno, también desempeñó el último cargo que desempeñó en los gobiernos del PLD, fue la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Bueno, yo hice muchas conversaciones con él en los últimos tiempos porque él participó en una epopeya que quien habla encabezó en el PLD el 13 de marzo del año 1991. Bueno, pero debo decir las palabras que él me decía cuando nos encontrábamos. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. O él decía para que yo le correspondiera cuando él decía el que no vive para servir, no sirve para vivir. Él era un fraseólogo, enarbolaba cuando nos veía a nosotros alguna frase. Bueno, él irá a la funeraria Blandino y durará ahí 2 días. Y ahí se efectuarán los homenajes. Generalmente la universidad, a propósito, ¿verdad?, de la categoría de ex rector, lo lleva ya al aula magna y hace un gran homenaje en el aula magna. No sabemos el horario, etcétera, etcétera. Bueno, y el Partido de la Liberación Dominicana, creo que no sabemos si también lo llevará allá a la Casa Nacional, donde él
se la lució numerosas veces con sus posiciones políticas y sociales dentro del partido y de dignidad también. Bueno, el último congreso del partido llevó el nombre de José el noveno, José Joaquín Vidó Medina. Bueno, en los últimos tiempos él estuvo enfermo. Algunos pudimos, la fuerza bochista pudo hacerle un homenaje así, en presente, en vida. Y algunas que otras, creo que personas, no sé, u organizaciones lo recordaron. Bueno, ustedes saben que su profesión natural fue la de, él fue educador, formador, ¿verdad? Profesor de la UAS, pero su profesión fue abogado. Y en la materia de abogado fue un hombre de ejemplo. Bueno, así recuerdo que él contó numerosas veces del profesor Vamos en aquellos años en que murió su hermano José Bosch, conocido Pepito, que era el comerciante de la familia. Y decía él que cuando murió, él le tocó un trabajo duro que le asignó el profesor Juan Bosch. La familia se negaba a que se le entregara en la repartición de la herencia, se repartieran la herencia de igual a igual, porque Pepito tenía una querida con la cual tuvo 2 o 3 hijos, y la familia se negaba y se negó y intervino el profesor Juan Bosch. Bueno, ¿y qué ocurrió? Ocurrió entonces que don Juan le dijo a José Joaquín Vidó Medina: mira, me un acto de poder, lo que me toca a mí, entrégaselo a ellos, porque yo no puedo permitir que esos hijos, decía él, que son tan hijos como los hijos de la señora natural, decía, no reciban su herencia. Y dice, y estos hijos lo querían tanto como los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Dijo él que a él le tocó ese papel y que don Juan hasta lloró, dijo él, porque don Juan era un hombre de una sensibilidad humana. Bueno, yo lo vi con los niños, con las mujeres, con los niños, cuando lo veía vendiendo en las calles, etcétera, etcétera. Bueno, de José Joaquín Vidó Medina se hablará mucho, mucho, pero en este programa tenía que hacer esta intervención de carácter histórica. Bueno, la parte mía fue en el 91 que yo encabecé un gran movimiento dentro del PLD, cuando el profesor Juan Bosch renunció aquel viernes 13 de marzo del año 1991. Cuando terminó el Congreso, no hay tiempo para explicarlo, el Congreso del partido, después de la derrota electoral de lo que el Juan Bosch calificó como el fraude colosal del doctor Joaquín Balaguer, cuando era presidente de la República. Bueno, Juan Bosch ganó las elecciones en el 90, todos ustedes lo saben. Bueno, y Juan Bosch renunció porque del PLD, cuando terminó el Congreso, porque observó unas inconductas en la dirección del PLD que no se correspondían con el hecho de que él se inmoló con el doctor Joaquín Balaguer exigiendo que se respetara los resultados electorales y protestando contra el fraude. Y una parte de la dirección política se negó. Con el profesor Juan Bosch, recuerdo yo aquella decisión del profesor Juan Bosch en la Casa Nacional del PLD, en la segunda planta, donde él dijo: yo ahora escojo el camino de José Martí, me inmolo contra el fraude. Y fue cuando él escribió aquel documento, aquel panfleto que decía que se vaya ya en todo el país para luchar contra el fraude. Bueno, pero una parte de la dirección no lo quiso, pero esa parte de la dirección, ahí voy rápidamente, sí aceptó, sí quiso hacer una inconducta para reelegirse en su puesto de miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y el profesor Juan Bosch reaccionó. Eso, quien les habla, un testigo ocular, porque participó, estaba ahí. Yo era secretario general del Comité Intermedio Juan Núñez Miese de Villaconsuelo, donde nació el PLD, aquella en Villaconsuelo, Villajuana. Y ahí estuve en su casa y sé todo lo que dijo y lo que planteó y por qué lo hizo, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quiero decir es que Vidó Medina me decía, porque cuando ocurrió eso, se estableció un tribunal para juzgarme a mí. Aquel tribunal
compuesto por 3 hombres. Lo encabezaba José Joaquín Vidó Medina. Dice, nunca me olvido de ti, aquellas razones que tú nos planteaste. Y nosotros no pudimos sancionarte a ti. Eso se llamaba un juicio político. Yo recuerdo que no pudimos sancionarte, Luis. Nosotros reflexionamos y nos retiramos. Después llevamos al comité político la decisión de que tú tenías mucha razón en todo lo que planteaste como dirigente político, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir. Vamos a decir gloria eterna a don José Joaquín Vidó Medina. Cumplió con su deber bochista, enarbolaba a Juan Bosch, acompañaba a Juan Bosch. Era un hombre ético, moral. Lo dicen en las posiciones que desempeñó y su historia de protesta por cosas y sus situaciones que él presentaba frente a acontecimientos y sus actitudes. Era un hombre de disciplina, era un hombre de disciplina. También él recordaba otra frase, que nos decía, recuerde la frase. ¿Cómo dice la frase, Luis? Servir al partido para servir al pueblo. Él era, como decía yo, fraseólogo. Y en la historia de rector de la universidad, ni hablar, cuánta historia. Bueno, de eso podríamos hacer un programa después de homenaje a don José Joaquín Vidó Medina, un bochista duartiano, a carta cabal, como dice el pueblo. Bueno, rápidamente el viernes 27 fue el aniversario a propósito de la UAS, que conmemoramos de la desaparición física de otro maestro también grande, bueno, Narciso González. Fue mi maestro también en la universidad. Bueno, Vidó Medina fue mi maestro también en Derecho, en la primera profesión, en Derecho. Bueno, Narciso González desapareció un 26 de mayo. Hace 29 años, hicieron 29 años, 1972, en el gobierno del expresidente Balaguer. Bueno, lo desaparecieron. Ustedes recuerdan aquel discurso histórico de Narciso González en contra del gobierno por esa política de autoritarismo del presidente Balaguer, con muchas cosas, muchas situaciones de desconocimiento a la ley, ¿no? Y de impedimento al funcionamiento de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, etcétera. Una historia larga. Bueno, desapareció, todo el mundo dice que lo tiraron al mar. Hay una historia de eso, hay gente acusada, etcétera. Bueno, lo que quiero decir del acto, que lo recordamos en la Plaza Narciso González de la UAS, frente a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UAS. Está allá. En esa plaza se hace un acto generalmente. Bueno, y ahí se empoderó una comisión de la verdad. Siempre se habla de esa comisión para saber. Se ha hablado mucho de la comisión de la verdad, con el caso de Manuel Aurelio Tavares Justo, Francisco Alberto Camaño Deñó, Narciso González, una serie de hombres y mujeres que hay que darle respuesta a la historia, a sus familiares, dónde están sus cadáveres, quién los mató, qué ocurrió, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, siempre trabajamos y actuamos. Nuestro saludo a doña Tati de González, Tati Ramírez, Altagracia Ramírez, trabajadora de la UAS, encargada de la UAS, de la Facultad de Humanidades, del área de protocolo, amiga nuestra. Bueno, siempre participamos y hablamos juntos. Yo le he llevado a programas de televisión a ella, los programas y de radio. Bueno, rápidamente, el Día de la Madre ayer fue tremendo, gracias, glorioso, dichoso, hermoso, poderoso. Bueno, tuvo una participación muy activa el Día de las Madres, tanto el gobierno, las instituciones, la sociedad civil, los partidos políticos, las organizaciones diversas, las madres, la familia, las iglesias católicas, protestantes, todo el mundo, qué bonito. Para empoderar la unidad familiar hay que reivindicar a las madres. Para empoderar la cultura de familia, la cultura de sociedad, la base fundamental de la sociedad, la familia, hay que honrar a las madres. Bueno, los cementerios estuvieron llenos. Bueno, fue una conmemoración que hay que destacarla en torno a las madres. No hay ninguna conmemoración que conmueva más. Bueno, el comercio también estuvo muy activo, etcétera, etcétera. Y las familias todas. ¿Quién se niega a ir a su pueblo a reconocer a sus padres, a sus madres? Digo, a su madre. ¿Quién? Nadie. Todo el mundo. Eso es una cita obligada. Ir a donde su madre. Bueno, rápidamente vamos a seguir porque
tenemos poco tiempo ya. Debo decir también que del 28 de abril hay 2 días ahí destacables. El Día Internacional de la Paz, ¿verdad? De las Naciones Unidas. Bueno, algo que está en crisis en estos momentos. También el día de ayer, el Día Mundial del Hambre, Día del Cáncer de Sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos inmediatamente, queremos hablar de una fecha que se está organizando, las fundaciones patrióticas organizando la conmemoración del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, que dirigió el país por 31 años con manos de hierro. Bueno, y donde hay ahí una cascada extraordinaria, una cantera de patriotismo, luchando por la libertad de la dominicanidad. Bueno, el mismo profesor Bambós tuvo que irse fuera del país, 1937 a Puerto Rico, y volvió casi 24 años después, luchando por la libertad del pueblo dominicano ante la férrea, terrible, la noche oscura de aquella tiranía de 31 años. Bueno, hacia eso se preparan las fundaciones patrióticas el próximo 30 de este mes de mayo, que es pasado mañana. Hoy es el lunes 28, no, el miércoles. El miércoles 30 de mayo estaremos, no, hoy es 29, mañana martes, no, ayer fue 28, hoy es lunes 29. Mañana martes, son los actos de conmemoración en todo el país, de reconocimiento, de homenaje a los hombres que fueron víctimas de aquella conducta atroz del tirano y toda su hueste, todo su equipo contra la dominicanidad. Bueno, el pueblo dominicano está graduado con letras de oro o de diamante ante el mundo en esa lucha por la libertad. Son muchos los acontecimientos, no solo desde la expedición de Cayo Confite del profesor Bambós en 1947, cuando venía Fidel Castro, no solo también con la expedición de los muchachos del 14 de junio, 198 hombres de la expedición de Maimón, Constanza y Esther Hondo. Muy bien. Solo las hermanas Mirabal, 25 de noviembre de 1960. La familia, toda una legión de hombres y mujeres. Bueno, las fundaciones han declarado que en todas partes se realicen actos de reconocimiento a los hombres y mujeres que en cada provincia, Montecristi aportó muchos muertos, Montecristi, mi pueblo, desde donde es Manuel Aurelio Tavares Justo, donde vivieron allá Minerva Mirabal, Manuel Salcedo, Santiago, La Romana, todo el país. Quiere que Muy bien. Buenos días, maestro. Así es, continuamos próximo lunes con todas las informaciones valiosas que usted nos trae del ámbito siempre histórico para recordar nuestra historia, recordar nuestros héroes, y también hablan los educadores y Despertando el Magisterio se une al dolor que embarga a la familia, ¿verdad? De ese notable hombre, es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, conocido siempre por su comportamiento ético y moral ante la sociedad. Así es que vayan nuestras condolencias también a los familiares de José Joaquín Vidó Medina. Don Luis. Bueno, invitar a los dominicanos que desplieguen mañana la bandera dominicana a propósito de ser el 30 de mayo. Un luchador por la libertad también, don José Joaquín Vidó Medina, y a propósito de su partida. Buenos días. Buen día, don Luis. Bueno, gracias. Era don Luis de León, como todos los lunes,